vamos a hablar de este caso que causó repercusión en su momento, de esta secta rusa, así lo definieron los medios, ¿no? Secta rusa que funcionaba en Bariloche y en ese marco detuvieron a personas como parte de una organización o una presunta organización criminal, ¿no? Una organización criminal que tenía como fin la trata de personas. Al respecto, para que nos ilustre sobre cómo viene la causa y sobre qué está pasando con sus defendidos, vamos a hablar con Nathalie Broitman, que es abogada y es defensora de los imputados, ¿no? ¿Cómo estás, Nathalie? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Mucho gusto. Te escuchamos perfectamente. Primero, ¿en qué estado está la causa? Bueno, la causa está yo diría que en la pesca, porque no puedo decir en la etapa probatoria, porque en estos meses, desde que sucedieron las detenciones, no lograron probar ni siquiera nada que se asemeje a todas las cosas que dijeron con una falsedad gravísima en los medios. Y es tristísimo, pero estas noticias falsas salían de la propia fiscalía. En el mismo momento Mm, empezaron a decir que se trataba de una secta rusa que se dedicaba a la trata de personas, que habían secuestrado centenares de drogas, y después en la causa nunca desmintieron. No, ningún centenar, primero eran medicamentos y no eran centenares, eran pastillas eran, ¿cómo se llama? Ibuprofeno, paracetamol, ujú. y ese tipo de medicamentos a los que se secuestraron. Entonces, partimos de una causa que se infló un montón por la mala información y por las mentiras que sucedieron desde la propia fiscalía. Yo creo que pensaron que habían encontrado la causa de su vida y se llevaron un fiasco armando un desastre en torno a algo que es ridículo. Estamos en una causa donde dicen que se trata de trata de personas y hay 20 imputados, más de 20 imputados, y hay Ujú. una sola persona sindicada como una supuesta víctima que todo el tiempo que no es víctima. Todo el tiempo dice que no es víctima y la fiscalía no la quiere dejar declarar. Esto es una Sí. locura lo que está A pasando en ver, esta causa. Una locura. explicado fácil porque no logro entender el punto. Bueno, yo te Sí. cuento. Mm. Pues sí, ¿querés que te cuente cómo se inició la causa? Sí. ¿Y qué hacían los rusos Para que allí, digamos? entendamos. ¿Qué hacían los rusos allí? Exactamente. Había una chica embarazada rusa que Ajá. concurría al Hospital Zonal de Bariloche y concurría siempre acompañada de dos personas, de una traductora y de otra persona. La única que hablaba castellano era la traductora, entonces era la única persona que se comunicaba con los médicos. Ujú. Cuando se acercaba la fecha del parto, la traductora le hacía las preguntas y le decía que la chica no quería tener cesárea, era una chica de 22 años, que no quería cesárea porque no quería que le quede marca, que estaba preocupada por cómo iba a quedar su cuerpo después del parto. Y con estas pequeñas situaciones empezaron a divagar los médicos y empezaron y le preguntaban todo el tiempo quién era el padre y no querían decir quién era el padre. Esta chica vino a tener el hijo acá porque se escapaba en Rusia de una situación de abuso de parte de su pareja, que era un hombre alcohólico, que le pegaba, que le sacaba la plata y venía de mucho sufrimiento y no quería dar el nombre del padre. Entonces, los médicos sumaron que no quería dar el nombre del padre, con que no quería que le quede cicatriz, empezaron a presionarla que si no decía quién era el nombre del padre no iba a poder llevarse a su bebé de la clínica. Y empezaron a presionarla inclusive con que tuviera cesárea y apurarla. En una oportunidad incluso le trataron de acelerar el parto introduciéndole medicación y ella empezó a los gritos porque lo hicieron cuando estaba sola, hicieron salir a la traductora y a su acompañante, que era una amiga de su madre, empezó a los gritos y entraron la traductora de vuelta y le dijo que le habían introducido medicación para iniciar el parto, que ella estaba en desacuerdo. Mm. En todo este entorno, el hospital hace la denuncia diciendo que suponían que por lo que decía la chica, o provenía de la prostitución, por esto de que no querer cicatriz, o como no decían que era el padre, que podía ser un vientre subrogado, o que podría estar queriendo vender al hijo. Sí. Ante la presión con que diga el nombre del padre,
una de las acompañantes encuentra la fotocopia de un pasaporte y la deja de un hombre ruso que no conocía porque lo encontró en el departamento donde estaba habitando antes otra gente de Rusia y lo metió por las dudas entre las cosas diciendo, bueno, si llegan a seguir presionando, decimos cualquier nombre y listo. Ujú. Encuentran eso y googlean, o sea, primero hacen todo el operativo, sin haberlo googleado todavía a Konstantin, hacen todo el operativo, el día que la chica va efectivamente a parir, va nuevamente con su acompañante, que era la amiga de la madre de esta chica, no estoy permitido que diga el nombre, por eso lo nombro así, Ujú. y la traductora tiene el bebé, le entregan el bebé a la amiga de la madre, pasa el tiempo y no las dejan acercarse a la chica, después se lo pasan a la traductora, pasa el tiempo, y como ven que no sucede nada, le sacan el bebé y las detienen. ¿Qué estaban esperando? Que alguien venga a llevarse el bebé. Estaban haciendo tiempo para ver si sucedía algo con el bebé. Como no pasaba, directamente las detuvieron. Y la pobre recién parturienta, la pobre embarazada, terminó solita, sin nadie que le explique nada, porque ya no tenía cómo comunicarse. Le sacaron su celular, la dejaron incomunicada, sin Ujú. la gente que ella conocía, y la empezaron a tratar como una víctima. Y terminó estando 15 días en el hospital, sin sus pertenencias. Ella con la amiga de la madre habían comprado todo el neceser para el parto, habían comprado Ujú. ropa para el bebé, todas las cosas que iba a necesitar. Bueno, no le dejaron buscar nada de todo eso, no la dejaron salir a la calle, la dejaron encerrada 15 días en el hospital, le daban ropa usada para el bebé, que le quedaba, que era de nena, y el bebé era varón, que le quedaba gigante. Ella le daban ropa sucia para que se ponga ella. Sí, claro. No tenía, o sea, Lo, toda lo, una sarta de cuestiones muy feas y logro. Sí. cuando sale de ahí le hicieron ir a un refugio. A Ajá. todo esto empezaron a detener a cuanto ruso encontraron en Bariloche, Claro, a eso por iba eso ahí. Digo, mis clientes cómo son se una llama? mezcla de gente rusa Mm. que estaba en Bariloche. La mayoría ni siquiera se conocía entre sí antes de la causa, se conocieron detenidos juntos, se conocieron en las audiencias, pero ni siquiera tenían ninguna relación O sea, entre pero ellos. Konstantin Rudnev, digamos, no sé si se Y pronuncia bueno, así. Constantin Rubner, ¿Cómo llegamos ¿cómo a llegamos a Sí. Constantin? Era el pasaporte Mm. que habían encontrado entre las cosas de ella, ¿ok? Mm. En el departamento donde estaban alojadas estas muchachas, antes había vivido otra rusa que también está imputada en la causa, que era amiga lejana de Tamara, la esposa de Constantin. Y Mm. ella le había comentado que estaba buscando tener residencia en Argentina. Y Tamara les dijo, te voy a pasar mi documento y el de Constantin por si en algún momento necesitamos que nos ayudes con eso. Y se ve que quedaron impresos y así que caen con el documento de Constantin. Ahora vamos a Constantin. Sí, es Acá líder, Constantin antes que nada, ¿es líder de una secta o no? no Para es vos. líder de ninguna secta, en Argentina no tenía ningún tipo de actividad. Ajá. Es un hombre que fue un líder religioso en Rusia, Ujú. ¿sí? Que era de la oposición a Putin. Y siendo de la oposición, lo terminaron, fue un preso político, que lo que era un líder religioso. Bueno, sí, no, ni judío ni católico, era de otro tipo de religión y por militar y disidente fue perseguido, pero lejos de ser una secta dedicada a la trata, eh, todo lo contrario, en sus momentos de líder religioso, Ujú. trataba todos temas de espiritualidad, que muy lejana es la espiritualidad a lo que se está imputando. Y Hoy está entendamos preso, que acá hoy está preso en Rawson. hoy está preso en Rawson Ujú. con un montón de problemas de salud que no están atendidos, porque tristemente el hospital de Rawson no tiene todos los elementos que se necesitan para realizar el tipo de chequeos que está requiriendo. Y, Ujú. y estamos tratando de revertir su detención. Ujú. El juez hizo lugar a la detención domiciliaria, la fiscalía apeló, y en la apelación no hicieron lugar por fundamentos ridículos. Y como te digo, ¿sabés qué es lo más grave de todo? La fiscalía no enuncia ninguna actuación en concreto, todavía no se termina de entender ni siquiera cuál es su teoría de caso, porque si en todo caso siguen lo que pensaban los médicos, o que la chica era prostituta, Mm. o que iba a vender el bebé, o que era trata, la realidad es que se demostró todo lo contrario, porque cuando después de meses que estuvo
encerrada, que la familia en Rusia pensaban que la habían secuestrado en Argentina. Después de meses, en una oportunidad que pudo hablar con la mamá, sin que la dejaran, ella mandó su ubicación, se contactaron con un abogado argentino que ni conocían, un pibe que se acababa de recibir, que no entendía nada de lo que estaba pasando, y le dieron la dirección y fue a tocar la puerta a ver qué estaba pasando ahí, y se enteró que era un Sí, refugio, y de a poquito pudieron dar con la posibilidad de llevársela de vuelta a Rusia, y sí. cuando se fue a Rusia, ella se fue y le dio una carta al abogado diciendo que ya no era víctima de nada, y bla, 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 y que lo único que había sentido era que Para, había sido secuestrado por el para, sistema argentino. para ir cerrando y para definir el tema, ustedes dicen que esto es una causa armada y ¿qué van a pedir? La libertad de Rudnev. Nosotros estamos pidiendo la libertad de Rubner, nosotros ya quisimos recusar a la fiscalía y no nos hicieron lugar, y ahora está la propia querella tratando de recusar a la fiscalía, porque como te digo, no están dejando hablar a la víctima. La única vez que habló la víctima, que fue en una cámara Gesell, antes de que nosotros entremos a la causa en la defensa, si vos mirás la cámara Gesell, es clarísima cómo cuenta todo lo que pasó, con quién vino a Argentina, a quién conoce, a quién no conoce a Constantin, ni siquiera lo había escuchado nombrar en su vida. Solamente conocía a la traductora que la acompañaba al hospital porque no entendían ni castellano ni inglés, y a la amiga de su madre con la que viajó. De hecho, le secuestraron el celular, y en el celular se ve que ella únicamente se contactaba con su familia todo el tiempo, que no estaba presa de nadie, víctima de nada, donde habla Bien. también de los padecimientos que tenía producto de su vínculo amoroso en Rusia. Entonces está todo probado, y tardaron meses en habilitar a las partes a ver la cámara Gesell. Eso hubo mucho ocultamiento de prueba. Acá se están violando una cantidad de derechos que la verdad que no se puede creer. Yo no entiendo qué es lo que piensan que va a llegar todo esto. Empezaron en la pesca de prueba a tratar de traer gente de Rusia que hable mal de Konstantin, en vez de decir, che, acá te imputamos esto por haber hecho esto. Todavía no sabemos qué les imputan, todavía ni la fiscalía sabe qué les imputan, pero fue tal el alboroto que armaron que yo creo que lo único que están tratando es de dar alguna justificación por la vergüenza que significa cerrar esta causa, que fue muy Sí. bochornosa, hubo mucha mentira, diciendo la verdad la pifiamos, que es lo que deberían hacer. Gracias por este contacto, Natalie. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós.